Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a tener esta segunda sesión del día. Obviamente ya cambiamos de asignatura. Las últimas dos sesiones van a ser en cuestión al derecho financiero. Entonces vamos a empezar la materia de derecho financiero. La forma de evaluar es exactamente la misma que en la cuestión de econometría, una asistencia de un 10%, la participación o conducta 10%, la cuestión de tareas 30%, actividades 20% y examen final un 30%. Se evalúan las dos materias por separado. Por si obviamente todavía tienen alguna duda en cuestión a eso, como lo comentó su compañero Gabriel también, obviamente se van a evaluar las dos asignaturas por separado. Obviamente son trabajos por separado, por eso les digo, no dejen acumular su trabajo, porque obviamente pues, son dos materias, deben de hacer actividades y deben de hacer tareas para ambas asignaturas. Igual los exámenes van a ser dos exámenes, uno para cada asignatura, entonces para que estén al pendiente de esa situación. La duda que existía a lo mejor era de que si la primera materia obviamente es más teórica, la segunda es más práctica. No, es al revés. Es al revés en esa cuestión. La primera, econometría, vamos a ver problemas, como les comenté, algunas es más práctica en ese aspecto. Ahorita vimos la mayor parte de lo que vamos a ver de teoría. Lo demás, las demás sesiones, obviamente, vamos a terminar de ver las bases de la econometría y después vamos a ver lo que son puros problemas matemáticos, puras ecuaciones. Entonces es un poquito más también de fluidez, más de retroalimentación. En esta materia, obviamente es derecho financiero, es mucha información en determinado caso, pero también nos da a cuestión de participar y retroalimentar, pero es menos práctica en ese aspecto. Obviamente aquí tenemos que ver las cuestiones legales. Obviamente el derecho financiero regula obviamente la cuestión de las finanzas privadas o finanzas públicas en determinado momento, y vamos a ir viendo cómo está la estructura financiera dentro de nuestro territorio nacional. Una cuestión, cuando les encarga una tarea, chequen bien que la información, sabemos que pues, el internet es de todos lados, de todos los países, y obviamente en esta cuestión, cuando les encargue una tarea, les voy a ser muy específico también, si es una tarea que obviamente pueden contemplar puntos mundialmente, o les voy a especificar mercado nacional o finanzas nacionales para que lo acentúen directamente de la cuestión de nuestro país, de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque pues sí se transgrede, hay mucha información que transgrede, y más en la cuestión de derecho, porque pues obviamente de lo que más sale, y ya estuve checando el día de ayer, obviamente son las cuestiones de derecho financiero en la cuestión de Sudamérica, peruano, venezolano, y la cuestión de Europa, derecho español, derecho financiero español. Entonces, para que no vayan a confundir esa cuestión. Las leyes, obviamente cada país tiene sus propias leyes. Hay derechos que existen universalmente, pero hay derechos que sí nada más se aplican en determinados países. Cambian, a lo mejor ustedes pueden decir en España tienen algún tipo de ley que va directamente relacionado con su derecho financiero. Nosotros tenemos otro tipo de leyes relacionadas con nuestro derecho financiero, entonces sí cambia la información en ese aspecto también. Entonces, para que no vayan a transgredir, obviamente, las informaciones respectivamente a esta materia específica. Ok, chicos, vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla para empezar a ver la cuestión de derecho financiero y obviamente cómo está estructurado el sistema financiero mexicano. Obviamente tenemos la cuestión de derecho, que etimológicamente la palabra derecho deriva del latín directus, que significa recto, directo a.
nos dice que es la ciencia que estudia el conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil y cuya observancia puede ser exigida coactivamente. Dice, es un conjunto de normas que regulan la conducta de las personas dentro de la sociedad, estableciendo obligaciones, deberes y derechos que van a asegurar el orden social. El derecho se subdivide en derecho público y derecho privado. El derecho público nos dice que es un conjunto de normas aplicables al Estado con fuerza coercitiva para que se cumpla. Dice, no predomina la voluntad de las personas, pues es bastante impositivo o imperativo. Y en el derecho privado nos dice que es un conjunto de normas aplicables a la sociedad y se toma en cuenta la voluntad de las personas. Entonces tenemos el derecho público, puede haber derecho público interno, en este caso es constitucional, es administrativo, en otras cuestiones pues obviamente la cuestión hay derecho procesal, derecho penal, del trabajo, derecho ecológico y derecho, existe también el derecho internacional público. Tenemos la parte del derecho privado, un derecho interno, lo que es el derecho civil, el derecho mercantil y hay derecho internacional privado también. Nos dice que el derecho financiero específicamente es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus diferentes aspectos, órganos que la ejercen, medio en que se exterioriza el contenido de las relaciones que origina, de acuerdo a Carlos María Giuliani Forunger. Dice, en México, entre los órganos que la ejercen podemos mencionar el Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Administración Tributaria, Banco de México, Junta Monetaria, Contraloría General de Cuentas y obviamente los organismos legislativos. Entre algunos medios que se exterioriza, obviamente donde emana la fuente, en este caso, o bases jurídicas, tenemos la Constitución Política de la República Mexicana, tenemos el Presupuesto General de la Nación, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y obviamente todas las leyes tributarias y reglamentos. Obviamente hay derechos que van a la par o se conjugan con este tipo de derecho financiero, pues obviamente también es partícipe y van de la mano con la cuestión del derecho tributario, con las leyes tributarias también. Dice, ¿qué contienen las relaciones que originan? Dice, las relaciones financieras, obviamente los particulares con el Estado y viceversa. Los particulares en determinado momento la interrelación con el Estado y el Estado con los particulares. Obviamente también regula las relaciones financieras de otros estados y organismos internacionales con el Estado y viceversa también. Y relaciones jurídicas tributarias de los particulares con el Estado y viceversa. Entonces, obviamente interfiere, intercede, y en este caso regula pues varias cuestiones y nacionalmente, internamente, pues obviamente con las personas, con órganos, organismos nacionales, con organismos supranacionales, porque no solamente pues recibimos dinero o se, en este caso se administra dinero, no necesariamente internamente, también hay países que reciben dinero del extranjero, de obviamente empresas transnacionales o de otros países como tal. Por ejemplo, ley de inversión extranjera directa, la cooperación, existe también la ley de cooperación para el desarrollo internacional y obviamente son aportaciones, en este caso en materia financiera. ¿Cuál es la actividad financiera del Estado? Nos dice que de conformidad con la Constitución política, el fin supremo del Estado es la realización del bien común.
que se traduce en la prestación de servicios públicos, educación, salud, medios de comunicación, vivienda, administración de justicia, seguridad, etcétera, etcétera. Son actividades que solamente podrán realizarse si se tienen los recursos o los medios económicos necesarios. O sea, por lo tanto, a la actividad que el Estado realiza para recaudar y administrar el dinero que invertirá en el cumplimiento de sus fines y sostenimiento económico de sus organismos se le denomina actividad financiera del Estado. De hecho, en esta cuestión, en la actividad financiera del Estado, del gobierno, en este caso de México, hubo una controversia hace poco, la cuestión que sacó a relucir López Obrador en cuanto al presupuesto de ingresos y egresos, que él estaba estipulando que obviamente ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados debe de tener injerencia, en este caso para, obviamente los organismos financieros, eh, obviamente que están regulando esa situación del heraldo público por la cuestión de las contribuciones federales, y obviamente hay estados que no pueden hacer, hacer, en este caso, partícipes, pues a sus, en este caso a sus deudas también, o también a todas las cuestiones que tengan que hacer como Estado con su propia contribución. Sabemos que hay contribuciones federales, hay contribuciones de estados y hay contribuciones también municipales. La mayor parte se va obviamente al gobierno nacional, hay otra proporción que se va a los estados y una mínima al municipal. Los que imponen esta cuestión de las contribuciones, que es en su momento lo que se va a administrar financieramente, pues obviamente nada más es la federación y los estados. Los municipios no pueden poner o anteponer algún tipo de contribución ni un impuesto como tal, no tienen la jurisdicción. Que en determinado momento algún municipio diga yo voy a cobrar impuesto por tal cuestión, no lo puede hacer, no tiene injerencia jurídica. Obviamente nada más son los estados como tal y la federación, o sea, el gobierno federal. Entonces les comentaba, pues obviamente hubo una cuestión a discusión, porque López Obrador dice que nada más el presidente es el que va a tener, el que va a decir cómo se va a repartir en determinado momento, pues la cuestión es de la repartición de impuestos a los diferentes estados, cosa que molestó a varios estados y que lo iba a dejar como ley, que no iba a meter mano otra persona, sino que el presidente es el que iba a tomar la decisión cuánto se le asignaba de presupuesto a cada estado. Entonces esa pues causó molestia en varios estados. Se volvió a retomar el tema a consideración de los estados del norte, que ellos aportan más a la federación y pues que en determinado momento se centraliza la ayuda económica, obviamente está centralizada hablando nacionalmente, y que están muy abandonados los estados del norte, que se querían independizar, estaban haciendo sus propias alianzas, obviamente para obligar al gobierno federal en determinado momento a que les subsidie más esa cuestión. Sabemos que los estados tienen libertad, tienen autonomía, pues libre, porque así está estipulado en la Constitución, que en determinado momento puedan obtener un préstamo hasta de cuestiones internacionales, de organismos internacionales y de países también como tal. Pueden los estados tener sí una deuda externa, porque pues obviamente pues a lo mejor no les alcanza en determinado momento para subsidiar algún tipo de gasto, pero obviamente el gobierno federal da el voto de si se realiza ese tipo de préstamo en determinado momento, si lo autoriza más que nada en esa situación. Entonces, es una cuestión, una discusión que se ha venido manejando, de que si el gobierno federal, en este caso el presidente, es el que debe tener todo el poder para en determinadas situaciones administrar directamente
la cuestión tributaria como tal y designar cuánto es el presupuesto que se le va a otorgar a cada uno de los estados. Obviamente esto viene de una anteposición de, pues obviamente se les daba presupuesto, no realizaban nada con ese presupuesto y que ha habido muchos desfalcos de parte de gobernadores y por eso obviamente se querían poner limitantes en esa cuestión. Vamos a ver a qué términos llega pues esta controversia que se ha suscitado y hoy en día también pues ha venido a tomar más auge en determinada situación, más que nada por la cuestión de que anteponían de la pandemia, que los hospitales no tenían presupuesto suficiente, que obviamente, por ejemplo, en la cuestión de Tamaulipas, Cabeza de Vaca solicitó al gobierno federal, pues obviamente, pues apoyo económico, pero pues obviamente para contrarrestar esta cuestión de la pandemia y por eso se acrecentaban las cifras de muertos por el COVID cuando muchas veces pues no era tanto esa situación. Podían morir de otra cuestión, pero pues ahí le ponían que era por COVID para forzar al gobierno federal para que liberara el apoyo en determinado momento. Pero pues, hasta ahorita no se ha liberado, por eso es la molestia también de nuestro gobernador en determinado momento en esa situación específica. Dice que en nuestro país se realiza, obviamente, la actividad financiera mediante el organismo ejecutivo y entidades descentralizadas, que obviamente son autónomas y semiautónomas, las cuales tienen por objeto la obtención, administración y gasto de los recursos o medios económicos necesarios para el sostenimiento de sus organismos y la realización de su fin supremo. Dice, con relación a los ingresos por impuestos está encomendada, obviamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le corresponde recaudar, controlar y fiscalizar las demás rentas e ingresos. Algunas fases de la actividad financiera del Estado son la recaudación y obtención de recursos, la gestión o administración de los mismos recursos y la erogación o gasto de esos mismos recursos también. ¿Qué características tiene el derecho financiero? Pues primero es autónomo, es público y es sistemático. Tiene autonomía didáctica o docente en ese aspecto porque nos dice que se obtiene desde que la disciplina, además de enseñar sus principios fundamentales, legales y doctrinales, y estos pueden llevarse a la práctica y demostrar con hechos concretos, reales, los supuestos que la doctrina o ley indica. Es una cuestión científica también porque tiene su método científico propio, un campo extenso de estudio y personas que se dedican al mismo. Y es una autonomía legislativa porque cuenta con sus propias leyes, sus propias normas, sus propias jurisdicciones y obviamente pues su propia legalidad. Hasta aquí no sé si haya alguna duda, chicos, o algún comentario respecto a este tema. No, ninguno, profe. Gracias. Gracias, Mario. Maestro, yo tengo una duda. En la diapositiva de actividad financiera del Estado, había una diapositiva anterior a esa. No me percaté de eso. Ok. Específicamente, ¿dónde? Perdón, Matiel. Después de derecho financiero, de esa diapositiva, hay otra, ¿no? Está No, después de derecho financiero. después de derecho financiero. En la cuestión de definición, los medios. Si nada más indícame en cuál específicamente, de favor. Y después de esa hay otra, ¿no? Es que le estoy tomando fotografías para tener más o menos Ah, ok, la guía. perfecto. ¿Cuál es Creo la que que? es la penúltima, ¿no? Pero maestro, realmente no es necesario tomarle fotos porque usted las va a subir al Classroom, ¿no? Sí, es correcto. Siempre les comparto las presentaciones, la información, siempre se las comparto. Muchas gracias, entonces déjeme borrar todas las fotos. Ok, gracias, Antonio.
Ok, entonces continuamos, chicos. Ya saben que pues de antemano se les comparten los videos y se les comparten las presentaciones. Les digo, pues a lo mejor hay compañeros que se integraron al Classroom y obviamente, pues obviamente es las primeras veces que nos ha tocado, la primera vez que me está tocando impartirles asignaturas. Entonces, continuamos. Entonces, les comentaba, pues tiene diferentes características el derecho financiero, pues es autónomo en cuanto a la cuestión didáctica, en la cuestión científica, en la cuestión legislativa también, y también puede ser público porque regula un orden jurídico de las finanzas estatales, puede ser sistemático también porque posee una estructura completa y obviamente una teoría general y sus propios principios. ¿Qué relación tiene el derecho financiero con otras disciplinas, con otro tipo de derechos también? Hay obviamente eh, derechos que se deslindan o en determinado momento son ramas o tienen subramas como derechos también de otras disciplinas jurídicas. En específico, el derecho financiero se interrelaciona con algunas ramas del derecho, entre las que analizaremos las que tienen relación más estrecha. La cuestión del derecho constitucional, obviamente pues todos los derechos tienen la base en la Constitución mexicana, obviamente también el derecho financiero tiene relación con el derecho administrativo, derecho penal, el derecho internacional, el derecho civil y el derecho procesal. También mencionamos la cuestión del derecho tributario, pero es deslindado obviamente del derecho financiero. Estos derechos que les menciono, constitucional, administrativo, penal, están en la misma estructura, al mismo nivel que el derecho financiero en su debido momento. La Constitución, pues es la base, les mencionaba, es la base de toda esta cuestión. Eh, nos renombra artículos donde obviamente el Estado, pues obviamente tiene que ser partícipe para la administración financiera y como lo vimos, hay ley de ingresos que en determinado momento tiene que cumplir. En la cuestión del derecho administrativo, pues obviamente involucra directamente la cuestión de las finanzas públicas, los funcionarios públicos también, y cómo se debe llevar a cabo las diferentes legislaciones, las regulaciones y los regímenes de acuerdo en ese tipo de derecho. Involucra obviamente el derecho financiero. ¿Por qué? Porque en determinado momento se debe de administrar las finanzas públicas y obviamente quienes administran las finanzas públicas, por los gobernadores, en este caso el presidente, los secretarios de Estado, etcétera, etcétera. Por eso involucra la cuestión del derecho administrativo. El derecho penal, porque pues obviamente, ¿qué es lo que pasa si no se dan cuentas claras? Pues obviamente se someten a una sanción. Pues obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues sí han robado diferentes gobernadores, hasta presidentes, y pues obviamente a algunos sí se les ha juzgado, a otros no, pero ahí es la parte del derecho penal. Entran otras cuestiones también cuando pues, en las instituciones financieras también vamos a ver la estructura del sistema financiero mexicano y todo lo que engloba. Y obviamente la cuestión penal, pues es cuando se comete un acto ilícito y se tiene que pagar una sanción como tal. Derecho internacional, porque les decía que se reciben fondos de diferentes organismos internacionales o de países también para la cuestión de la inversión extranjera directa, la cuestión de la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, regula esa situación, involucra, como son países, obviamente involucra directamente el derecho internacional. La cuestión civil, pues es la cuestión de las personas, obviamente si cometen algún acto ilícito, controversial, que involucra en determinado momento alguna cuestión fiduciaria, y obviamente pues involucra las sanciones correspondientes, igual el derecho procesal, porque igualmente pues, es la cuestión que nos da la pauta en determinado momento a obtener una sanción de un ilícito. Dice, con el derecho constitucional, pues obviamente va a tener relación por el control constitucional de todas las leyes, en este caso diversas normas constitucionales que regulan la actividad financiera del Estado, entre las cuales se encuentran el presupuesto, la tributación y el control de gastos. Eso es lo que se interrelacionan. Obviamente, cuando decimos derecho financiero,
es la cuestión de las finanzas, del dinero del país, del Estado. Dice, y obviamente se relaciona en esta cuestión, y hay la base legal constitucional en cuanto a la cuestión presupuestaria, la cuestión tributaria, debemos de pagar impuestos, y la cuestión de los control de gastos, control de ingresos y egresos, y está estipulado en la Constitución mexicana. En cuestión específicamente al derecho administrativo, pues estudia el conjunto de normas que regulan las actividades y o relaciones que existen entre las organizaciones del Estado y los particulares. Dice, en cuanto al derecho administrativo, el sujeto activo en estas dos ramas del derecho es la administración pública, como les comenté hace un momento. Dice, considerando por lo mismo algunos autores el derecho financiero como parte del derecho administrativo, aunque sus finalidades en su momento pues sean distintas. Obviamente, financiero nos vamos directamente a la cuestión de dinero, que obviamente, como les comenté, administran en determinado momento pues, los funcionarios públicos. Dice, en determinados actos existe una estrecha relación entre ambas ramas del derecho, tanto administrativo como financiero, ya que los procedimientos de los mismos se realizan dentro del ámbito de la administración pública. Eso es lo que los junta, hay una unión en esa cuestión. Obviamente tenemos el derecho penal, que es el que constituye el conjunto de normas que regulan los delitos y faltas y sus correspondientes sanciones, o sea, sus penas. Obviamente sabemos de antemano, independientemente de la responsabilidad de cometerlas o no, sabemos de antemano que si existe y está estipulado como un acto ilícito, pues tenemos que afrontar una responsabilidad en su determinado momento, una pena que nos va a sancionar ese acto ilícito. Dice, se relaciona con el derecho financiero por la necesidad de penalizar los delitos relacionados con la actividad financiera del Estado, entre las cuales se encuentra el presupuesto, la tributación y el control de gastos, igual lo que rige la Constitución como base. Más que nada si hacen mal uso de las finanzas públicas, a eso se refiere la cuestión del derecho penal. Si no demuestran recuerden que todos los estados, en este caso, la cuestión del presupuesto nacional, se les otorga un presupuesto y los estados deben demostrar en qué se gastaron ese presupuesto que les dio. Que se hagan muchas veces de la vista gorda, a lo mejor obviamente las secretarías nacionales, pues es otra cuestión. Y de hecho pasó con Cabeza de Vaca, cuando estaba casi exigiendo una parte del presupuesto, a lo mejor no es en totalidad, pero sí que quería ya presupuesto de parte de la federación, le dijo, iba a recibir una auditoría para ver en qué se había gastado los presupuestos que habían estado, obviamente, indicando, en este caso, pues, la federación. Profe, Sí, adelante. cuando aplica el derecho penal, una de las más particulares que casi siempre es cuando el SAT detecta, ¿verdad?, que no pagan impuestos, y es cuando una de las más comunes, ¿no? Así es. Más que el desvío de recursos o de sí, de alguna falta. Casi siempre el de la más común, digo, que yo sé, es el SAT cuando no, no declaras y no pagas las contribuciones. Impuestos. Sí, es correcto, es donde entra también esa cuestión, pues obviamente va de la mano con el derecho procesal y luego ya pues el derecho penal. El procesal, pues obviamente porque pues es el juicio, todo el procedimiento para llegar a una sanción, obviamente el derecho penal, pues ya obviamente impone, por eso se impone una pena en su debido momento por infringir en ese acto ilícito. Obviamente todo debe de estar reglamentado, debe de haber una ley, una jurisdicción para que se implemente en determinado momento si estamos cometiendo un acto ilícito o no. Después tenemos el derecho internacional. Nos dice que se relaciona por la internacionalización de las finanzas públicas y privadas. Es una situación que las convierte en extraterritoriales debido al control de cambios
la globalización, los problemas que plantea la doble tributación internacional y otras situaciones que han dado origen a estudios, congresos y reuniones para estudiar el fenómeno creado. Les repito, en esta cuestión, pues obviamente, como los estados son libres y soberanos, en su debido momento los estados pueden celebrar tratados internacionales o acuerdos internacionales, no por ende que a lo mejor en determinado momento no quiera el gobierno federal. Pueden celebrar un tratado de libre comercio con algún país o algún otro tratado, perdón, o algún otro estado también, sin que intervengan los dos gobiernos federales. Es válido porque tienen autonomía, estamos registrados como una república, así se constituyó nuestro país, y los estados son libres y soberanos. Podemos tener a lo mejor un tratado de libre comercio, por decir, a lo mejor con cierto estado de Estados Unidos, porque también la forma de gobierno de constitución es muy similar, sin que en determinado momento el gobierno federal de Estados Unidos y de México intervengan, a lo mejor directamente Tamaulipas con California, celebramos un tratado de un acuerdo comercial o un tratado de libre comercio, y no tiene nada que ver si Estados Unidos se involucra directamente como nación o México en su defecto como federación también. Entonces, por eso involucra la cuestión del derecho internacional. Entonces, ¿por qué? Porque tienen autonomía. Hay estados de países que tienen autonomía y obviamente no los va a regular el país, sino que los van a regular órganos internacionales en esta cuestión que obviamente cumplan con las obligaciones que en determinado momento se están citando en un acuerdo o en un tratado comercial o de cualquier índole, de cooperación también. De hecho, hay acuerdos más que nada, por ejemplo, Reynosa tiene un acuerdo con McAllen, con Hidalgo, de cooperación, pues cooperación de delincuencia, cooperación para el desarrollo, etcétera, etcétera. O sea, sí tienen tratados, son tratados de hermandad por ser ciudades vecinas en este caso, municipios vecinos también, condados vecinos, y celebran tratados, sí es válido y son oficiales 100%. Entonces, esa cuestión lo regula el derecho internacional. También tenemos la relación que existe con el derecho civil, que nos dice que se relaciona, obviamente, la parte del derecho financiero, porque aporta a en su desenvolvimiento instituciones como los derechos y obligaciones de las personas individualmente y colectivamente hablando, y que tienen implicaciones y efectos en la actividad financiera del Estado directamente. O sea, todo lo que tenga que ver con las finanzas del Estado, todos los derechos que se interrelacionen, obviamente van a tener relación con el derecho financiero. Con el derecho procesal, nos dice que es el conjunto de normas que regulan los procedimientos en que se resuelven las controversias o conflictos de intereses que surgen entre los particulares o el Estado y los particulares. Obviamente se resuelvan controversias o conflictos de intereses derivados de la actividad financiera del Estado. Se requiere de procedimientos y procesos, los cuales son regulados mediante las normas jurídicas, en este caso procedimentales, entre las cuales se pueden referir el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal y Código Tributario. En este caso, como lo mencionaba su compañero, pues obviamente se interrelaciona el penal con el procesal, más que nada en la cuestión del derecho tributario también, que es en un momento la cuestión de las contribuciones y el pago de impuestos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿O algún comentario en relación a estos temas? No, profe, ninguno. Ok, muchas gracias. ¿O algo que quieran aportar a estos temas? Sí, maestro, nomás agregando lo que dijo Pedro. Mande, Efraín. Voy a poner como un ejemplo. Fíjate, yo trabajé en una empresa ¿Así? donde un compañero lo demandó y era un tema que hablábamos sobre la materia pasada. Cuando nosotros en nuestra nómina nos quitan impuestos, IMSS, impuestos sobre la renta e Infonavit, Ajá. esos impuestos no van directamente ni al IMSS, ni al Infonavit, ni al SAT,
sino va directamente al patrón y el patrón hace la triangulación, si no me equivoco. Es correcto, el patrón tiene la obligación de la recaudación. Entonces, ahí entraría lo que dice Pedro, ¿no? Cuando hay en el proceso penal contra lo que me va a exigir el SAT le va a exigir al patrón. Ok. Y ese es el patrón el que entra en conflicto con el SAT. ¿Ok? No sé si me de entender. Sí, sí, claro, te entiendo perfectamente. Sí, Sí, nada más para eso de que nosotros sepamos que los impuestos que nos generan o que generamos cuando trabajamos van directamente al patrón, se triangulan y ellos tienen la obligación ahora sí de aportarlos al Estado o aportarlos a la federación, ¿verdad? Ok. Sí, entiendo tu punto de vista, muchas gracias. Sí, sí tiene la obligación porque en determinado momento es el que se encarga, en este caso, pues de juntar los debidos desgloses, los descuentos, los impuestos que tenemos que pagar una vez que tenemos una relación. Entonces, ellos obviamente están encargados de esa parte de las contribuciones. Pero, ojo, no estamos exentos nosotros como personas físicas a no rendir una declaración como tal. Ojo con esa situación. Y ahorita la especificamos. Sí, adelante, Juana. Buenas tardes. Buenas tardes. También ahí comentando con lo que dice Efraín, Ajá. también el empleado tiene la obligación de avisarle al patrón que tiene Infonavit, porque si no, pues no se le descuenta, el patrón no le descuenta nada y automáticamente llega un momento en que Infonavit le reclama, ¿verdad?, ese pago al patrón por cierta cantidad, cuando el patrón pues no se lo descuenta al empleado, entonces también ahí es un problema. Entonces yo creo que debe haber mucha comunicación entre lo que es el empleado al informarle al patrón sobre el Infonavit para poder declarar al Infonavit esa cantidad y el patrón hacer la aportación. Ok, sí, también. Muchas gracias. De hecho, hoy se batalla menos. Anteriormente yo creo que era por la cuestión de la burocracia y el papeleo y andar buscando archivos y carpetas, etcétera. Hoy ya está todo directamente en el sistema. Obviamente, pues todos tenemos, en este caso, los que han dependido de una situación patronal, pues ya están registrados en el seguro, tienen su RFC, entonces con el RFC y obviamente con la cuestión del número de seguridad social, pues ahí aparecen los desgloses que tiene que realizar el patrón. Obviamente le manda, tiene un archivo que obviamente pues, lo puede corroborar una vez que nos da de alta, nos pueden dar de alta hasta por línea, ya no hay necesidad de ir directamente al IMSS. Entonces ahí aparece esa situación. En determinado momento no puede decir el patrón, es que lo desconocía. No, ya no, anteriormente sí, porque nosotros teníamos que obviamente cuando era todo el papeleo, obviamente tenemos que ir y avisarle para que nos descontaran. ¿Por qué? Porque en su debido momento, si no nos están descontando, pues al momento que nos descuenten, cuando llegue el descuento, pues nos iban a descontar de un solo monto. Es lo que normalmente a veces maneja Infonavit. Si no te desconté dentro de un año o 2 meses, pues cuando vuelvas a cotizar, te lo descuento todo de jalón en ese aspecto. Eso es en cuanto a esa relación. En cuanto a la cuestión de que si tenemos obligación, ahorita lo platicamos nuevamente para dejar las cosas en claro, porque se nos va a terminar el tiempo de esta sesión, chicos. Ahorita nos vemos nuevamente y obviamente se queda este tema en el tintero. Ok, profe. Ok, gracias, Marco. Nos vemos ahorita en unos minutos más. Un rato nos volvemos a conectar. Saludos. Ok, gracias.